Señor, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por este tiempo que tú nos permites hoy poder escuchar tu palabra, que tu palabra llegue, Señor, que se implante a un corazón manso y humilde, mi Dios, que esta palabra que tú vas a salvar el día de hoy dé fruto, Señor, al 101%. Te doy tantas gracias por la vida de tus ovejas, por la vida de cada una de las familias, matrimonios que están este día aquí, y gracias, Señor, porque hoy vemos tu amor, tu misericordia, cómo se derrama en nuestras vidas y está haciendo una vida completamente diferente a la que llevamos sin ti, Señor. Bendice este momento, derrama de tu gloria, derrama de tu espíritu, derrama de tu paz, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, pueden tomar asiento. ¿Cómo ven el mundo? ¿Cómo está el mundo? Creo que está muy desordenado. Creo que el mundo está lleno de mucho pecado. Hoy el mundo vemos como falta amor, falta misericordia. Hoy el mundo está lleno de inmoralidad. Entonces, bajo esta reflexión, esta meditación que hoy puedas tú tener, sabemos que nosotros no podemos cambiar el mundo, pero lo que sí podemos saber es que Cristo está cambiando nuestra vida y que a través del cambio de nuestra vida estamos aportando al cambio de ese mundo. ¿Quién dice amén? El mundo no va a cambiar por sí solo, amados, si no cambiamos nosotros. Si no cambia nuestra manera de pensar, no va a cambiar nada en nuestra vida. Comienza siempre por un cambio interno para que luego se vea el cambio externo. Amén. Entonces, hoy quiero invitarte a que reflexiones, a que medites qué parte de tu vida falta cambiar para que contribuyas a ese cambio que necesita hoy el mundo y que glorifique al reino de Dios. Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte del tema que vimos hace 8 días, que es la santidad en el creyente. Segunda parte. La santidad en el creyente, segunda parte. Y quiero que me acompañes a la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 para que podamos entrar en contexto de qué hoy quiere hablarnos Dios. Y dice aquí: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hoy estemos viviendo en una santificación, que busquemos la santidad, que vivamos la santidad, que aprendamos qué es la santidad. Y aquí es muy importante esto, porque dice que la voluntad de Dios, y hoy estamos en esta mañana, y nos ha quedado muy claro que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Entonces, dice que esa voluntad de Dios, que es nuestra santificación, dice que os apartéis de fornicación. Es una palabra muy fuerte hoy en día. Es una palabra fuerte en el cristiano. Pero no en el mundo, amados. En el mundo se practica mucho la fornicación, se practica mucho el adulterio.
Fornicación es todo acto ilícito sexual, inmoral. Eso significa la palabra fornicación. Un acto sexual ilícito a los ojos ¿de quién? A los ojos de Dios. Tristemente, hoy la práctica sexual ya está comenzando a temprana edad. Y de repente me espanta, me preocupa, me asusta, me entristece. De repente me dice mi esposita, oye, ¿qué crees que pues me llegó en el consultorio una niña de 11 años embarazada? 10 años embarazada. 12 años, 13 años embarazados. ¿Qué significa? Que la actividad sexual está comenzando a temprana edad. Y la pregunta que hoy tienes que hacerte como papá y como mamá, ¿qué estoy haciendo hoy para poderle transmitir conciencia moral de parte de Dios a mis hijos? Ya vemos niñas, vemos niños de 10 años, 11 años, 12 años, que ya comienzan a tener un cuerpo diferente. Ya no son los mismos años de hace, ya no es el mismo cuerpo de antes, cuando teníamos nosotros a lo mejor 10 o 8 o 12 años. Hoy vemos un desarrollo demasiado rápido. ¿Y eso qué significa? Que comienza entonces a desarrollarse otro, no solamente la parte física, sino la parte mental. Entonces pregúntate hoy como papá y como mamá, ¿cómo estás hoy enfrentando esta situación? ¿Cómo estás enfrentando este tema? Y debe ser un tema que se tiene que tratar como cualquier otro tema. Yo me acuerdo que mi abuela me decía, ese es un tema intocable, es un tabú, ese es pecado, ¿no? Ni mencionarlo. Bueno, eso era en el tiempo de mis abuelos. Pero hoy en estos tiempos tenemos que tener una mente completamente limpia, pura y tomar este tema con nuestros hijos. Y aquí la voluntad de Dios es que nos apartéis de la fornicación. Y esta es una instrucción dada por ¿quién? Dada por Dios. Amados, la fornicación y el adulterio son contrarias a la vida santa. Estamos aprendiendo que Dios nos quiere que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, no en alguna parte de nuestra vida, en toda vuestra manera de vivir. Y muchas cosas comienzan en el corazón. Y una de ellas es la fornicación. ¿De qué está lleno hoy tu corazón? ¿De qué estás alimentando hoy tu corazón? Y aquí me da mucho gusto porque también tenemos jóvenes el día de hoy. Y jóvenes que tienen que aprender a guardarse. Jóvenes que tienen que aprenderse a cuidarse. Hoy hemos adoptado ciertas cosas del mundo cuando deberíamos ser al revés. Que el mundo comience a adoptar ciertas cosas del reino de Dios. O todas las cosas del reino de Dios. Y vamos viviendo una vida cruzada. Hoy resulta que el mundo viene a la iglesia, no la iglesia al mundo. Y comienza a contaminar. Entonces, se empieza a contaminar la iglesia cuando no tienes unas convicciones firmes en la palabra, firmes en la voluntad de Dios. Entonces, hoy Dios está hablándole no solamente a los papás, sino también te está hablando a ti, joven, que me estás escuchando en esta mañana. ¿Dónde comienza entonces el pecado de fornicación? En el corazón. Y se lleva a la parte física. Y pregúntate, ¿dónde mora hoy el Espíritu Santo? ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde mora Jesucristo? ¿Dónde mora? ¿Dónde vive? ¿Dónde habita? ¿Cuál es su casa? Tristemente mucha gente que no sabe cuál es su primera casa. Hay niños que yo pregunto, ¿cuál es tu primera casa? Pues donde están mis papás. Y niños que hoy conocen la palabra, niños que hoy dependen de papás cristianos.
¿Cuál es tu primera casa? Tu corazón. Cuando Cristo estuvo tocando la puerta, fue la puerta de tú. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quién hablaba? Cristo. ¿Dónde quería entrar Cristo? A mi corazón. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Qué es tu cuerpo? Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué es nuestro cuerpo? Y aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, es habitación, es morada, es casa? ¿De quién? Del Espíritu Santo. A ver, si entendemos que el Espíritu Santo habita en ti, también tienes que entender que Dios habita en ti y también Cristo habita en ti. No hay una manera para que se divida la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios en tres personas distintas que habitan ¿dónde? En mí, en mi corazón. Ahí yo invité a Cristo. Entonces, cuando alguien fornica, ¿qué está profanando? ¿Qué está lastimando? ¿A quién está lastimando y ofendiendo? ¿A quién? Al templo que es de Dios. Que es de Dios. ¿Y cuánta gente se le hace muy fácil, de una manera deliberada el día de hoy, el tener un contacto sexual sin ninguna barrera, sin ningún obstáculo? Es como comer un gansito con una lechita y punto, así tal cual. Hoy, si los jóvenes no se respetan, si la mujer no se permite respetar, nadie la va a respetar. Si un hijo no es enseñado como varón a respetar a las mujeres, eso habla mal entonces del sacerdote que vive en esa casa, que es el papá, porque seguramente tampoco ha aprendido a respetar a su esposa y no le interesa que ni a sus hijas puedan respetar cualquier tipo, cualquier hombre. Y aquí quiero que hablemos de que la fornicación, que es una relación sexual antes del matrimonio, y el adulterio es una relación sexual con alguien que no es tu esposo, con alguien que no es tu esposa. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra, qué es lo que dice la Biblia respecto a este pecado. Y quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 2, versículo 17. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver qué es lo que dice Dios respecto al matrimonio. Y dice aquí en Proverbios capítulo 2, versículo 17, dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Yo pregunto, ¿para quién está dirigido este mensaje? ¿Para quién está dirigido esta palabra? ¿Solo para las mujeres? ¿Solo para las mujeres? No, amados. También está escrito para los hombres. Hay muchos hombres que también abandonan a su compañera de juventud, a su esposa.
No han aprendido aún a respetar y amar y a dar su vida por su esposa. Y si encontramos en el reino que hay dos momentos en el matrimonio donde la mujer puede abandonar al esposo o el esposo puede abandonar a su esposa. ¿Pero saben por qué sucede eso? Porque no conocen a Dios ni conocen la voluntad de Dios. Yo te pregunto si quieres hacer la voluntad de Dios esta mañana. ¿Solamente esta mañana hay que hacer la voluntad de Dios? ¿Solamente aquí hablamos de la voluntad de Dios? ¿O tiene que ser todos los días de nuestra vida? Entonces, si aquí Dios no permite el abandono del uno y del otro, porque lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. ¿Y cuán error hay en un matrimonio? Cuando hay problemas, lo primero que se piensa es en separarse, en divorciarse. Y yo te pregunto, ¿así tú cambias de trabajo cuando tienes problemas con tu jefe, con tu jefa? ¿O cuando tienes problemas con tus colaboradores, quieres cambiar de trabajo? ¿Cuál será la respuesta? ¿Sí? ¿Sí o no? No, no. En tu trabajo enfrentas la situación con madurez. Y aunque tengas un jefe tirano o una jefa tirana en tu vida, como jefa o como jefe, no cambies de trabajo. Terminas no haciéndole caso. Y te mantienes ahí firme en ese trabajo. Porque no tan fácil puedes encontrar hoy en día un trabajo. Entonces no tienes la oportunidad de estar cambiando trabajo por trabajo. Ahora bien, si eres una persona inconstante y estás cambiando de trabajo porque no te gusta que te manden, no te gusta que te exijan la responsabilidad, que seas cumplido, y estás buscando trabajos, pues alguien que conozca del trabajo y te pida tu currículum y vea tu historial laboral y veas que es una persona de muchos trabajos, va a terminar no contratándote. Porque seguramente en cualquier momento vas a dejar ese trabajo. ¿Estamos aprendiendo? Entonces, ¿qué significa? Que significa que si tú te casaste, ¿es para cuándo? ¿Para 1 año? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Para 5 años? Si voy cambiando cada 5 años, ¿como cambiar un auto? No, cuando tú y yo nos casamos es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Y tenemos que trabajar hoy en el matrimonio, así como te esfuerzas en trabajar en tu trabajo secular para dar buenos resultados y esperar una buena promoción, un buen sueldo, un incremento de sueldo. Quieres que te reconozcan, que aparezcas en el cuadro de honor, el mejor empleado del mes. Así tendríamos que hacer entonces en el matrimonio. ¿Quién dice amén? Pero estamos habituados a no trabajar en el matrimonio y pensamos que el matrimonio se soluciona engañando a nuestra esposa o engañando a nuestro esposo. Y ese es un gran engaño de Satanás. ¿A quién le gusta ser engañado? Levanten la mano. ¿Qué sientes cuando eres engañado o engañada? ¿Qué sientes? Enojo, tristeza, malestar. Entonces yo creo que a nadie le gusta ser engañado. Y cuando tú comienzas a fornicar, cuando tú comienzas a adulterar, primeramente estás engañando a Dios, o queriendo tratar de engañar a Dios, sabiendo que Dios no puede ser engañado, pero quieres engañar a tu esposo y a tu esposa. Pero te tengo una buena noticia. No hay nada oculto que no venga a la luz. Entonces ten mucho cuidado. No sea que Dios saque a la luz lo que estás haciendo en la oscuridad, en lo secreto. Dios no puede ser burlado. Hay otra parte en las Escrituras que habla también de la relación del divorcio. El divorcio no está permitido en las Escrituras. Y muchos se enfocan y muchos dicen, bueno, como dijo Jesús, solo si fue un acto de fornicación, pero entendamos bien el contexto. Dice por la dureza del corazón.
Yo te pregunto, ¿habrá algo que Dios no te perdone? ¿Habrá algo que Dios no haya perdonado en tu vida el día de hoy? ¿Habrá algún pecado que Cristo no cargó en la cruz cuando Él murió ahí? No te equivoques. Cristo murió por todos los pecados y Cristo perdonó todos tus pecados. Sí, creo que ha de ser muy triste, muy lastimoso, muy fuerte cuando en el matrimonio se da cuenta que hay adulterio. Sí, seguramente va a ser una herida muy profunda, porque es una traición, es un engaño. Eso me queda muy claro. Pero yo te pregunto si no tiene Dios el poder de poder sanar esa herida a través de un perdón. No estoy diciendo, por favor, no van a decir, es que el pastor dice que Dios perdona el adulterio, entonces puedo adulterar y luego Dios me perdona. No, no estoy diciendo eso, no tenemos licencia para pecar, hermanos. Porque aquí dice el versículo que acabamos de leer, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa? Que tengo que estar actuando en santidad todos los días de mi vida. Tengo que hacer las cosas apartadas para Dios, para que Dios se glorifique a través de ellas. ¿Quién dice amén? Vamos a Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2. Y vamos al versículo 14 y 15. Malaquías, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido, ¿qué dice ahí? Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿A quién le está hablando aquí ahora Dios? Al varón le está hablando Dios, al varón, que ha sido desleal. ¿Con quién? Con la mujer de su juventud. Y dice, la mujer de tu pacto. O sea que cuando tú y yo nos casamos, ¿con quién hacemos el pacto? Con Dios. Tú haces un pacto con Dios en el momento que Él ve que te unes a tu mujer o te unes a tu esposo. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es un compromiso. Es un pacto de ganar, no de ganar, perder. Hay muchas veces en el matrimonio que alguien quiere siempre ganar en todo. Y eso no es correcto. El matrimonio es ganar. Gana él, gana ella y gana él. Ambos es ganar. Y si hay que sacrificar cosas, por supuesto, pero con el único propósito de que ganen los dos o que gane la familia. Amén. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Qué opina Dios respecto a la separación? ¿Qué opina Dios respecto al divorcio? Que no está de acuerdo. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Es muy importante eso. Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio, la separación. Al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Le está hablando ya a los dos, y no seas desleales. No seas desleal con tu esposo, no seas desleal con tu esposa. Aquí quiero aprovechar porque quiero tomar lo que dice Romanos capítulo 7.
porque de repente me encuentro con consejerías donde la gente quiere divorciarse. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 7. Dice en el versículo 2, Romanos 7, versículo 2, dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de él. Entonces, la única manera para que Dios permita un segundo matrimonio es que cualquiera de los dos muera. ¿Qué significa esto? Que si tú te divorcias no puedes casarte hasta que ella o él muera. Y ya escucho pensamientos: qué chiste, pastor. Pues sí, no lo dice el pastor, lo dice ¿quién? Lo dice Dios. Entonces no puede alguien divorciarse. Punto número 2, si te divorcias no puedes casarte hasta que tú esperes que alguien de los dos muera, y tienes que casarte en el orden del Señor. Hay cosas que de repente desconocemos, pero por falta de no meterse a escudriñar las Escrituras. Y aquí Dios aborrece completamente el pecado de adulterio y el pecado de fornicación. Hoy jóvenes, de verdad, jóvenes que están el día de hoy, les pido, de verdad, les ruego que cuiden su cuerpo. El sexo, ¿quién lo creó? El sexo no fue creado por el diablo, el sexo fue creado por Dios para que hubiese una recreación y fructificación. Ese fue el propósito, para que la tierra se comenzara a poblar. Pero la única manera para que tú tengas una intimidad sexual con alguien es dentro del matrimonio. Así está establecido por Dios. Fuera de eso es pecado o es fornicación. Y si estás casado o casada y estás teniendo un acto sexual con alguien que no es tu esposo o tu esposa, se llama adulterio. Y fíjate lo que dice aquí también esa parte. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 4. Dice: honroso sea en todos honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Entonces hoy Dios está demandando que guardes en santidad total tu matrimonio. Pastores, que tengo grandes problemas con mi esposo. Pastor, tengo problemas con mi esposa. Ok, ¿cuánto has orado? ¿Cuánto has orado? Yo te dije que también en el matrimonio se tiene que trabajar. ¿Tú crees que siempre iba a ser luna de miel el matrimonio? ¿Tú crees que solamente iba a ser todo color de rosa el matrimonio? No, el matrimonio es una unión entre dos personas que tienen maneras de pensar diferentes y que fueron educadas de manera diferente. Se están uniendo dos familias, la familia del novio y la familia de la novia. Y cada quien tiene sus propias maneras de ver las cosas. Y cuando tú mezclas esas dos cabezas, esos dos corazones en una sola casa, tiene que haber ajustes, tiene que haber problemas. Pero la pregunta que yo te estoy haciendo: ¿cuánto oras para que esos problemas venga el consejo de lo alto a través de la luz de la Biblia, y entonces comiences a caminar en una vida con paz y armonía? ¿Cuánto tiempo oras? Es que he orado mucho, pastor. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿O cada semana santa? Hay que orar completamente todos los días. Orad sin cesar, dice la palabra, y es un mandato. Ora en todo momento. Ora también, ¿qué estás orando?
¿Cómo estás orando? Si estás orando con pecado, las oraciones están quedando ahí en el techo, no están subiendo a Dios. Tienes que antes arrepentirte, pedir perdón por tu actitud, por tu soberbia, por tu orgullo, para que entonces Dios pueda escuchar tus oraciones. Qué fácil es decirle a Dios: Señor, cámbialo. Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿No? Pues qué fácil es eso. Señor, cámbialo. Señor, cámbiala. ¿Y sabes lo que te está contestando Dios? ¿Por qué no cambias tú? ¿Por qué no empezamos por ti? Comienza entonces a decirme cuáles son tus debilidades, cuáles son tus pecados. ¿Qué te está impidiendo tener armonía conmigo? Dice Dios. Hagamos a un lado tu esposo. Hagamos a un lado tu esposa. ¿Por qué has dejado de tener armonía conmigo? Con tu Padre Celestial, dice Dios. Hace mucho tiempo que no platicas conmigo, hijo. Hace mucho tiempo que no platicas conmigo, hija, dice Dios. ¿Y quieres que las cosas sean fáciles? ¿Tú crees que fue fácil llevar a mi hijo a la cruz por ti? ¿Tú crees que fue fácil para Dios dar a su único hijo para que el ser humano lo apedreara, lo golpeara, lo escupiera, lo crucificara? ¿Fue fácil para Dios haber hecho eso? Todo tiene un precio, todo tiene un sacrificio, y tu matrimonio tiene que tener sacrificio, donde tienes que darte de ti mismo para que tu matrimonio funcione y comience a caminar. El matrimonio es de dos personas. Es que no la soporto, pastor. Es que no lo soporto, pastor. ¿Y sabes lo que te contesta Dios esta mañana? Yo te soporto porque te amo. Yo te aguanto porque te amo. Y sé que vas a cambiar muy pronto por mi poder, dice Dios. Vamos nuevamente a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y aquí Dios da una respuesta inmediata a la solución del pecado de fornicación y adulterio. Aquí dice, en el versículo 4 del capítulo 4, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia, ¿qué dice? Esposa. Estoy en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La santificación, amados, es una limpieza progresiva, es una pureza progresiva. La obediencia a Dios es progresiva. Cada día de mi vida, cada semana, cada mes, cada año, mi obediencia se está haciendo cada día más y más y más completa a Dios, al igual que mi santidad. Amén. Dios demanda tener a nuestra esposa, pero no poseerla. Escucha bien, varón, lo que te estoy diciendo. Tu esposa es tuya, para ti. Dios la puso en tu vida para ti, pero para que tú la tengas, no para que tú la poseas. No es una sirvienta, no es tu esclava. Y tenemos que aprender esa parte, porque aquí dice que tenemos que tener nuestra propia esposa en santidad y honor. Y quiero que me acompañes a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Yo te pregunto si tú, amado esposo, que hoy estás escuchando la palabra de Dios, sabes tener en honor y santidad a tu esposa, dándole honor como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de Dios. El esposo tiene que ser comprensivo con su esposa, amándola, reconociendo que ella es coheredera de la gracia. Pero también les pido a ustedes, amadas esposas, que también sepan valorar ese varón que Dios puso en su vida. Dios creó primeramente al hombre y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el varón esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Para quién? ¿Para quién? Para él. No dice Dios, y le haré una doña necia, una doña enojona, una doña contestona. No dijo Dios eso. Creo que ahí no han leído bien correctamente la palabra. La esposa a veces se pedía santo y su nombre a veces es Espíritu. Se cree Espíritu Santo la esposa a veces. Y comienza a señalar y a juzgar y a decir, y es que eso. A ver, esposas, basta saber que Dios está demandándole al hombre que sean tratadas como vaso más frágil. Y todo varón, todo cristiano dice amén. Nada más vieron dos. Amén. ¿No? Y la esposa siendo tratada en ese honor y en esa santidad, la esposa entonces obedece, se sujeta a su esposo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que vivamos en plena armonía. En plena armonía. No haciendo cada quien lo que quiere, sino lo que Dios manda. ¿Cómo debemos de cuidar el matrimonio? En santidad y honor, dándole honor a la esposa, dándole santidad a la esposa, santificándola a través de la palabra de Dios, y la esposa sujetándose a ella, a la palabra, a través del esposo. Y aquí veo muchos jóvenes que dicen, ay pastor, esta prédica es para los matrimonios. No, es también para ti, porque se te hace tarde por tener novia y novio. Ay, ya quiero tener novio, pastor. No sabes ni siquiera bañarte y ya quieres tener novio, novia. No, es que ya estoy preparado, pastor. A ver, quiero ver cómo está tu recámara. ¿En qué trabajas? ¿Cómo vas en la escuela? El noviazgo no se ha hecho más que para tener problemas a la edad temprana. No estoy diciendo que no haya un noviazgo. Claro, hay un noviazgo cuando ya estamos en la antesala del matrimonio. Ya el noviazgo es para que pues vayamos conociendo, estemos orando, que Dios vaya hablando nuestro corazón, y yo te veo como mi futura esposa, mi futuro esposo, el futuro padre de mis hijos, la futura madre de mis hijas. Ese es el noviazgo el día de hoy. No para estarse agarrando la mano, la pierna y otras cosas. Eso no es el noviazgo. Por eso hay tantos embarazos no deseados a temprana edad. Por eso. Porque los papás se vuelven permisibles. Ay, tú fuiste joven. Y ya ven lo que nos pasó. Por eso nos casamos. Porque no supimos a aprender los tiempos de Dios. Luego el joven es listo, muy inteligente. Es que es para que alguien me comprenda. Pues ahí tienes a Dios. Es que me siento solo. Ahí tienes a Dios. Es que necesito que alguien me abrace. Ahí tienes tu muñeca, que te abrace. Ahí tienes tu oso. ¿Cuántos dolores de cabeza nos podríamos ahorrar si de veras o escucháramos la voz de Dios y aprendiéramos a vivir bajo su voluntad en el tiempo de Dios?
Si habrá alguien que dice, yo tengo apenas 12 años, 13 años, 14 años, pastor, me falta muchísimo para llegar al matrimonio. Muy bien, sí, qué bueno que lo ves de esa manera, porque tu prioridad es la escuela. No andar de mensajitos y WhatsApp y te quiero mucho y tus ojitos, ay, eso te distrae. Eso distrae. Sería bueno que los papás se dieran cuenta con quién platica mucho tu hijo o tu hija. Tienen todo el derecho de ver qué tiene tu hijo o tu hija en el teléfono. Y si no, quítaselo. Sí, seguramente el próximo domingo ya no vienen jóvenes. No me interesa. Pues tienen que obedecer. Tienen que obedecer. Les conviene obedecer. Porque es bendición para su vida, joven. Tu papá ni tu mamá son enemigos tuyos, son tus amigos. Lo que pasa es que tienes cruzados los cables. Tú piensas que un amigo es el que te consecuenta el pecado. Eso no es amigo. Ese es el alcahuete. Un amigo es el que te estorba, el que te señala tu pecado y dice, ¿sabes qué? Vamos a orar por tu pecado porque no está correcto. Y como te amo, quiero que crezcas en santidad, en obediencia. Ese es un amigo, esa es una amiga. El mejor amigo en el matrimonio es el esposo, la mejor amiga en el matrimonio es la esposa. No es tu compañera de trabajo, no es tu compañero de trabajo. No te confundas, porque se va creando lazos de amistad en un trabajo. Cuando tú permites abrir tu corazón, esposo, esposa que me estás escuchando esta mañana, a un compañero o compañera de trabajo, crea compromiso, crea lazos sentimentales que al final terminan en adulterio. Aguas, aguas. Es que solamente es mi amigo, mi amiga. No, Dios te puso a tu mejor amigo. Después de Cristo es tu esposo. Después de Cristo es tu esposa. Son tus mejores amigos. Eso tienes que aprenderlo. Es lo que tendremos que estar enseñando a nuestros hijos. Y nuestros hijos van a ver en función de cómo ven nuestro matrimonio. Para que entonces digan, tienes toda razón, papá, mamá. Ustedes me han enseñado a tener un matrimonio, veo un matrimonio en ustedes, del cual yo anhelo tener. Papá, yo quiero tener un esposo como tú. Mamá, yo quiero tener una esposa como tú. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Pero tenemos que trabajar, amados. Tenemos que luchar. Y mientras no entendamos quién es el esposo y quién es la esposa en el matrimonio, vamos a tener muchos y grandes problemas. Yo entiendo y entendí, tal vez tarde, y tarde me refiero porque en su momento sin Cristo lastimé mucho a mi esposa. Y le doy gracias a Dios que Dios haya sanado el corazón de mi esposa a través de una vida diferente del esposo. A veces puedes tener un problema. Estamos aquí en la primera carta de Pedro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ahí estamos? ¿Sí, iglesia? Bien, fíjate bien. Hay muchas esposas cristianas que tienen tiempo orando por su esposo no cristiano. Y yo quiero decirte una cosa en esta mañana. Ve lo que dice en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, en el versículo 1. ¿A quién le está hablando Dios ahí? A las mudas. A las mudas. Le está hablando aquí a las mudas. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganadas sin palabra. ¿A quién le está hablando? A las mudas. Dice, sin palabra, por la conducta de sus esposas. ¿Qué es lo que espera entonces el marido no creyente? Ver a una esposa que ame a Cristo. No que soporte golpes, no que soporte engaños, no que soporte mal vivir. No está diciendo eso la palabra. Alguien que no conoce de
Cristo, una persona incrédula, pero va a llegar a los pies de Cristo en la medida que la esposa comience a reflejar a Cristo en su vida. En amor y en honor. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos casados varones hay aquí? Levanten la mano. Es para ti este pasaje. Vamos a Proverbios capítulo 18, 22. Proverbios. Dice en Proverbios 18, 22. El que haya esposa, haya el mal. ¿Así dice? ¿Qué dice? El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. ¿Qué es la esposa? Un regalo. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. Aguas. Aguas, esposos, porque tenemos a una hija de Dios como esposa. Tenemos un regalo de parte de Dios que es nuestra esposa. Y tenemos que aprenderla, amarla y respetarla todos los días de nuestra vida. ¿Quién dice amén? Entonces en el matrimonio la santidad está no se puede separar de la vida matrimonial. La vida matrimonial debe de reflejar pureza, limpieza, sin mancha, una relación conforme a la voluntad de Dios. El matrimonio tiene que cultivar y practicar el amor ágape. En la intimidad tiene que haber amor ágape. El sexo no es un instrumento, no es un fin, es un medio para mantener viva la relación entre un hombre y una mujer. Y no importa el tiempo que tengas de casado o casada. Esa es una grave mentira. Es que ya tengo 10 años, 30 años con el mismo, con la misma. Y síguete recreando. ¿Qué edad tenía Sara y qué edad tenía Abraham? Y todavía se gozaban. ¿Dónde está el gozo? El gozo está en mi corazón a través de la comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue despertando el gozo, el deseo ferviente a mi esposo, a mi esposa, no importando la edad que tengamos. Y sigue esa llama viva de amor, ágape y eros en nuestro matrimonio. No necesitas otra cosa más que el amor de Dios manifestado en tu relación marital o matrimonial. Amén. Al marido o al esposo se le manda amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a su iglesia? Dio su vida por ella. ¿Cómo tenemos que ser nosotros maridos? Amar a vuestra mujer como Cristo amó a la iglesia. Tenemos que dar nuestra vida ¿por quién? ¿Por quién? Dilo aunque te cueste trabajo por tu esposa. Qué curioso, somos tan complicados de ser humano, porque cuando eran novios no dejabas de hablar de tu esposa. Y es que mi esposa, ¿no? Siento mariposas en el estómago, ¿no? Y quieres estar siempre ahí, te despedías no sé cuántas veces, no había fines de semana que no se vieran, pasaban las horas y las horas cortando margaritas, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, ¿no? Te convido de mi helado, ya te lo acabaste, no importa, nos compramos otro, mi amor. Pero ¿qué pasa en el matrimonio? Ya te lo acabaste, siempre abusiva. ¿Cómo cambiamos?
Y cambiamos nosotros porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aprendamos a cultivar nuestro matrimonio, iglesia. ¿Cómo visualizas tu matrimonio? ¿Cuál es la visión de tu matrimonio? ¿Es muy corta o es muy profunda? ¿Cómo es la visión de tu matrimonio? ¿Cómo lo ves? En 5 años, 10 años, 20 años, cuando estén ya hechos pasitas, o sea, arrugados, como yo, ¿no? O sea, pregunta, ¿cómo ves tu matrimonio en 10 años, 5 años? Visualízalo. Si no le pones visión a tu matrimonio, no tiene chiste. Si no le pones visión a tus hijos, no tiene chiste. Si no le pones visión a tu vida en Cristo, no tiene chiste. Porque estás perdiendo la sazón, la sal en la vida. Espero que estén pensando, no se me estén durmiendo. Espero que realmente estén así, o sea, que el Espíritu esté sacando humo de donde, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo diferente. Tengo que ser creativo con mi matrimonio. ¿Eres creativo con tu matrimonio? ¿O ya no tiene caso? No, amados. Yo creo que es importante que tú te sigas llenando del Espíritu Santo para que ese fuego, ese avivamiento de tu matrimonio siga cada día más y más, no importando la edad que tú tengas. Primero fueron sin hijos, luego llegaron los hijos, luego se fueron los hijos y regresaron con nietos. Todavía no. Sí, enero, pero todavía no. Será en el tiempo de Dios. Y creo que será una etapa bien diferente cuando tú sepas aprovechar esa etapa de tu vida con tu esposo, con tu esposa, siendo verdaderamente abuelos de bendición. No abuelos barco, que llega el nieto y te hace como quiere. No, que haya orden. Que sepa instruir también el abuelo o la abuela a su nieto o a su nieta con la palabra de Dios. Ya me imagino esos abuelos que ya tienen preparado su recámara, su pizarrón pequeñito, su sala pequeñita, sus sillas pequeñitas para que los niños empiecen a escuchar su clase de los abuelos. ¿Quién dice amén? Ponle visión a tu vida. Sí, a lo mejor falta mucho tiempo para que seas abuelo, sí, estoy de acuerdo, pero ponle visión y prepárate el día de hoy, porque el tiempo está pasando, estamos en octubre, está por acabarse el año, 3 meses y se acaba el año. Entonces ponle visión a tu vida, amén. Vamos nuevamente, por último, a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5. Dice que sepamos tener nuestra propia esposa en santidad y honor, pero dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Dios está demandando santidad. Y si vas a tener a tu esposa en santidad y honor, dice que no en concupiscencias. Y la concupiscencia, ¿qué significa concupiscencia? Voy a agregar algo importante que no he enseñado y tiene tiempo de no haberlo enseñado. Siempre nos enfocamos que la concupiscencia significa un corazón inclinado a hacer lo malo, pero ha sido la mitad de lo que yo he enseñado y lo que enseña Dios. La concupiscencia significa un deseo bueno o un deseo malo. Esa parte no lo habíamos aprendido. Entonces vamos a ver deseos buenos. La palabra concupiscencia significa deseo. Entonces hay concupiscencias con deseos buenos y hay concupiscencias con deseos malos. Vamos a ver, anota por favor, en la primera carta a los Tesalonicenses, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 17, dice: pero nosotros, hermanos,
separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho de deseo. ¿Con mucho qué? Deseo. Aquí está hablando de una concupiscencia con un deseo bueno. Dice, ver vuestro rostro. Entonces la palabra concupiscencia, ponle ahí por favor, porque por mucho tiempo siempre dije que era deseos de un corazón malo. Pero también ya metiéndonos a la parte de la hermenéutica y la parte de la exagesis del texto, aquí la palabra deseo también es concupiscencia, pero un deseo bueno, de ver vuestro rostro. Hay otro pasaje en Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses 1, 23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo, ¿qué dice ahí? Concupiscencia de partir y estar con Cristo. Entonces ya aprendimos el día de hoy que la concupiscencia son deseos buenos o deseos malos. Ahora si regresamos nuevamente a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5, dice, sino en pasiones de concupiscencia. Aquí los deseos son ¿qué? Malos, aquí son malos. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Un ejemplo de concupiscencia en el matrimonio incorrecto es que muchos matrimonios hacen cosas indebidas, ven películas indebidas para poder tener muchas veces una intimidad. Eso es completamente incorrecto. También es incorrecto que muchos matrimonios practiquen una intimidad no correcta, usando cosas diferentes a lo que ya Dios puso en nuestro cuerpo. Hasta ahí voy a dejar porque no puedo ser tan explícito, pero el que tenga buena mente acá está pensando lo que le estoy diciendo. No, Dios creó al hombre y a la mujer y lo creó perfectos para que tengan intimidad pura, limpia, que agrade a Dios. Amén. Entonces, aquí a lo que se refiere Pablo, que sí vamos a tener en santidad y honor a nuestra esposa, pero no usando concupiscencia que desagrada a los ojos de Dios. La vida, y dije al principio, el mundo hoy te invita a que tú vivas una vida completamente desordenada y inmoral. Y el matrimonio no se salva. La familia no se salva. Tú no te salvas, porque somos parte del mundo. No somos del mundo, pero estamos en este mundo. Entonces yo te invito a que realmente hoy tú puedas realmente pensar, meditar en lo que Dios hoy habló a tu vida. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación es equivalente a hablar de la renovación. Cambio de mente, un cambio de vida a través de la obediencia de la palabra de Dios. No esperes tener un matrimonio diferente, no esperes tener una familia diferente, no esperas tener unos hijos diferentes, si no estás hoy viviendo una vida santa, apartada para Dios, en toda vuestra manera de vivir. Yo no soy santo aquí, Yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Amén. ¿Quieres contagiar a tu familia? ¿Quieres contagiar a tus hijos, tu matrimonio, a la gente que no conozca de Cristo? Contágialos de santidad y obediencia a Dios. Amén. Yo estoy completamente convencido que una vida basada en la santidad y honra a Dios, esto lo glorifica a Él. Y si Dios se complace con una vida santa en mi matrimonio, cuán dichoso vamos a ser mi esposa y yo, viviendo una vida apartada completamente
para Él. Para mí, como pastor, es un placer, es un gozo, es una pasión el poder predicar la palabra y enseñarla. Cuando nos unimos mi esposa a orar juntos, cuando mi esposa y yo compartimos la palabra de Dios, cuando de repente en casa nuestros hijos nos permiten hoy poderles compartir la palabra de Dios, ¿saben de qué se llena la casa? De la gloria de Dios. Y saben que no hay mejor tarde, no hay mejor noche cuando Cristo es el centro de tu casa. No te quieres levantar. Y escuchas solamente risas y agradecimientos. Y Dios, me lo imagino, que está Él complacido. Porque a través de esa convivencia familiar, Dios se glorifica, Cristo se glorifica. Amén. Quiero que hoy te levantes. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si tienes algo que decirle a Dios hoy, es el momento para que se lo digas. Tal vez has fallado como esposo, tal vez has fallado como esposa, o tal vez has fallado como hijo. Hoy puedes arrepentirte y pedirle perdón a Dios, porque tal vez no has valorado el regalo que Dios te dio como esposa, pero tampoco, esposa, has valorado el esposo que te dio Dios. Hijos, tal vez no tienes los papás que tú quieres, pero Dios puso los papás que tú necesitas. Hoy el hijo tendría que estar orando por los papás. Los padres necesitamos oración de los hijos. Los padres necesitamos que nuestros hijos nos obedezcan y nos honren a través de un corazón agradecido. Si tú has fallado hoy, en esta mañana, y sientes que tu matrimonio está pasando por momentos difíciles de prueba, yo te pido que ores a Dios y le pidas a Dios el poder, la fe necesaria para que Dios obre con poder en tu matrimonio. Es el momento para que tú puedas arrepentirte y decirle al Señor: Señor, perdóname. Reconozco hoy mi ignorancia, mi orgullo, mi arrogancia, Señor, que me está afectando hoy en día mi matrimonio. Hoy quiero pedirte perdón, Señor, porque tal vez como esposo he hecho cosas que han ofendido a mi esposa, la han lastimado, la he humillado con mis palabras y con mis dichos, con mis acciones. Perdóname, Señor. Señor, tal vez yo como esposa no he sabido ser equilibrada o ser equitativa o valorar lo que hoy tengo como esposo. Y tal vez le he exigido mucho o lo tengo mucho en juicio, criticándolo, diciendo lo mal que es él, cuando tú me has puesto en su vida para ayudarlo a crecer. Perdóname, Señor, si he fallado. Hoy es el tiempo, amada iglesia, de que podamos reflexionar qué estamos haciendo y meditemos en nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo incorrecto delante de los ojos de Dios? Padre, en esta mañana yo te pido que me perdones y que me ayudes a crecer como esposo, que me ayudes a crecer como esposa en una plena santidad y honor. Hoy quiero entregarte mis cargas, quiero entregarte mis desaciertos, quiero entregarte mis amarguras, mis resentimientos, Señor. Yo no puedo cargar con eso porque esa es una basura para mi corazón que me está impidiendo amarte a ti y amar a mi familia. Sáname, Señor, limpia mi corazón, restáuralo, porque hoy me propongo a ponerle una visión a mi matrimonio y quiero ver mi matrimonio, quiero ver a mi familia como tú la ves, Señor. Quita de mí, Señor, todo estorbo espiritual que me esté impidiendo poder trabajar y cultivar el amor
de mi matrimonio, de mi familia, Señor. Me pongo en tus benditas manos, Señor, y te ruego que tú sigas derramando con poder, Señor, a cada corazón que hoy está escuchando tu palabra, que cada familia, cada hijo, cada esposa, cada esposo, hoy, Señor, aprendan a glorificarte solo a ti, mi Dios, porque tú eres el único Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, que se debe llevar toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga su día, que Dios bendiga su semana. Hay mucho trabajo por hacer, iglesia. Hay mucho por hacer. Pero bien lo dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén, iglesia. Amén.